El camino hacia el banco versión expanded. Tengo 5 años y, aún así, cada mañana me gusta madrugar. No por obligación. Esas se acabaron hace tiempo, sino por una especie de pacto silencioso que hice conmigo mismo. Mientras pueda caminar, voy a salir a ver cómo despierta el mundo. El cuerpo protesta. Claro, las rodillas se quejan. Los tobillos chasquean como puertas viejas. Pero yo me río bajito y les digo, vamos compañeros, que afuera hay pan caliente y árboles que todavía recuerdan mi nombre y me he visto con parsimonia. La camisa de cuadros que ya conoce el camino de mis hombros. Un suéter que fue azul marino y ahora es un océano desteñido. La boina que me regaló ella el invierno del 78. Antes de salir, paso la mano por el marco de la puerta, como quien toca madera por cábala. Respiro hondo. En la calle, el aire tiene ese aroma anfibio del amanecer. A medio panadería, medio tierra húmeda. La panadería de la esquina ya abrió. El horno habla en un idioma de crujidos, y el primer pan del día exhala una tibieza que podría curar guerras. Más tarde vuelvo, me prometo, y el estómago contesta con un murmullo educado, en camino, apoyado en mi bastón. No arrastro los pies. Las baldosas conocen mi ritmo. 2 pasos cortos, una pausa, 2 pasos largos, una broma privada al pie izquierdo, que es celoso del derecho desde que me caí aquella vez. Las señoras que barren la vereda me saludan con el gesto del mentón. Los recolectores de basura dan los buenos días con las manos todavía enguantadas. Un perro callejero me sigue medio tramo moviendo la cola con dignidad de lobo jubilado. Vamos, capitán, le digo. Y él acepta el rango sin discusión a mitad de camino. El semáforo tarda más que de costumbre. Me quedo en la esquina mirando cómo los autos se apuran a llegar a alguna parte. Recuerdo cuando yo también tenía prisa. Recuerdo el silbato de la fábrica, el reloj en la muñeca, el almuerzo envuelto en una servilleta que todavía olía a sus manos. No corras tanto, viejo, me decía ella, que llegas y ya te vas. Siempre la tuvo en doblo por la calle de los plátanos. Las hojas, en este mes, son reliquias de bronce pegadas al asfalto. Una brisa suave juega a sacudir el polvo de sus nervaduras, y por un segundo todo el bulevar parece una fotografía antigua a punto de moverse. Paso frente a la barbería del turco, que no es turco, pero así le dicen desde 1963. Dentro, un joven con barba perfecta se peina el peinado perfecto, sin saber que la perfección dura lo que tarda en abrirse la puerta. El turco me guiña un ojo al verme y levanta la navaja como quien brinda. Le devuelvo el brindis con el bastón. El parque se anuncia antes de aparecer. Lo delata el olor a pasto recién regado, ese perfume humilde que me devuelve 20 años de golpe. Atravieso la reja con la precaución de quien cruza una frontera amable. El guardaparque me reconoce. Buen día, don, dice, como si yo fuera parte del inventario. Yo asiento, orgulloso de ser árbol, banco y pájaro a la vez. Allí está nuestro banco, lo distingo entre todos, incluso con la vista cansada. La pintura, verde en algún pasado, ahora es un mapa de islotes descascarados. La madera, rayada por navajas adolescentes que prometieron amores eternos de una semana. La placa de bronce oxidado, aún legible, andonado por la familia Fernández. Nunca supe quiénes fueron los Fernández, pero les debo medio siglo de atardeceres. Me acerco despacio, como uno se acerca a un altar. Antes de sentarme, apoyo la palma en la tabla del respaldo en esta tibia del sol de las 8, y esa tibieza me nombra. Aquí estoy, digo sin voz. El banco no contesta, pero se hace un poquito más ancho. Me siento. Ajusto el bastón entre las rodillas. La madera cruje con un quejido que me resulta familiar. Desde aquí veo todo el sendero dibujado por zapatillas y cochecitos, los álamos que se espejan en la laguna pequeña, la glorieta donde los domingos se improvisan tangos con bandoneón y mate compartido. Me llega el canto temprano de un zorzal que practica escalas, como un estudiante aplicado. Cierro los ojos para escucharlo mejor, y, en ese gesto, el tiempo se abre como una persiana. La veo. Siempre la veo primero por el lado derecho, como si saliera de detrás del árbol más gordo. Trae una bolsa con mendrugos de pan, y el pelo atado en un moño que nunca le queda simétrico. Viejo, te olvidaste el sombrero, me dice,
y me coloca uno invisible, con una risa que todavía me acomoda los huesos. Se sienta a mi lado, deja la bolsa entre nosotros como un tratado de paz, y empieza a desmigajar, con una seriedad casi científica. Las palomas, ingratas felices, vienen en bandada. No les des tanto, digo yo, como siempre, que aprendan a buscar por sí mismas. Las palomas no aprenden, respondela, pero nosotros sí. Y me mira con esos ojos que me enseñaron a envejecer, sin hacer ruido. Obro los hoyos. La bolsa no está. El banco, en cambio, pesa el triple. Aflojo el nudo de la garganta con una carraspera de discreción. No quiero que los árboles me vean llorar tan temprano. Entonces, hablo. Hacerlo me ordena. Hoy me tocó levantarme con los dedos entumecidos, le cuento al aire, pero la panadería estaba perfumando la cuadra y eso me enderezó. ¿Te acordás del pan francés de don Pedro? Del chirrido de la miga cuando lo apretabas. Todavía hoy, si cierro fuerte los ojos, me cruje adentro a un niño corre tras una pelota roja. Tropieza, cae de culo sobre el pasto. Se queda mirando el cielo como si fuera el culpable. La madre acude, lo sacude de tierra, le da un beso en la frente, lo devuelve al mundo con una palmada en la cola. El niño vuelve a reír con una facilidad que ya no recuerdo. Así eras vos con los chicos, la digo. Ah, los arreglabas con un beso. Yo necesitaba 2 herramientas y una lámpara. Me saco la boina y dejo que el sol me peine. Siento el calor en la coronilla. Me acuerdo de un verano del 72 en que nos dormimos siesta en este mismo banco, apoyando la cabeza en direcciones opuestas para no darnos el sol en la cara. Un joven con guitarra desafinó todos los acordes cerca de nosotros, y aún así juramos que había sido un concierto. Aquí hablamos de todo, Ann, del precio de la papa, de la guerra que no entendíamos, de la carta que no llegaba, del sueño de comprarnos una radio con parlante grande. Aquí lo oramos. Aquí nos perdonamos cosas que hoy ni sabría nombrar. Si el banco tuviera boca, nos delataría. Por suerte, es de madera. Una brisa mueve las copas. Los álamos hacen ese ruido de mar pequeño que asombra a los que no conocen el mar. Los viejos del club de bochas cruzan hacia la cancha, empujando su tiempo con carritos de lona. Una chica trota con auriculares invisibles, sonriendo a una canción que solo ella oye. Un pájaro, quizá el mismo de antes, insiste con su clase de canto y me aprueba con un silbidito. Todo ocurre a la vez, como si yo estuviera sentado dentro de una película silenciosa. Yo, desde mi banco, aprendo a mirar sin desesperar. Reviso los bolsillos, saco la libreta que llevo desde hace un año. Está llena de palabras que escribo como quien guarda monedas sueltas, para cuando haga falta. En la primera página, la letra D-Ela, todavía redonda, todavía firme. Me dejó un mensaje el día de mi cumpleaños número 80. Si te perdés, volvé al banco. Yo siempre te encuentro ahí en la tinta. Se corrió un poco con alguna lágrima vieja, pero el mandato permanece, obedezco, vuelvo cada día. Aunque sea yo el que no se encuentre, Hoy vi al turco con la navaja levantada. Anoto, el perro capitán me escoltó 10 pasos. La panadería estaba cantando, escribo lento. La mano tiembla, pero la letra sale con una dignidad que me sorprende. Al terminar, apoyo la Byrom en el muslo y dejo que el silencio me haga compañía, como antes lo hacía su hombro, a un anciano que no soy, yo sé. Sienta en el banco de enfrente, acomoda su bastón, mira a la laguna, se rasca la sien con un dedo torpe. Pienso en acercarme, decirle buen día, colega, comparemos cicatrices. Me quedo quieto, no por timidez, sino por respeto. Hay duelos que se practican en voz baja, como la caligrafía. Nos saludamos con el mentón, eso sí, y ese gesto mínimo me alcanza para sentir que aún pertenezco a algún barrio en el sol. Sube un poco más en la sombra del árbol, cae a mis pies como una alfombra vieja. El guardapark pasa con su carretilla y al verme no barre las hojas que se han reunido a mi alrededor. Me deja una corona, un charco, según el día. Hoy elijo que sea corona. En el reloj del teléfono que casi no uso marca las 9:20. Mejor voy por el pan, antes de que vuelen las puntas, digo en voz alta, haciéndome un guiño. Me inclino hacia adelante, tomo el bastón, y en ese instante, un detalle me detiene sobre
el extremo del banco. Justo donde ella dejaba la bolsa de migas, hay un paquetito de papel madera, atado con un hilo rojo a no es mío. Tardo un momento en entender. Lo miro como se mira un pájaro raro en el alféizarán, con cuidado de no espantarlo. Vuelvo a sentarme. Paso la yema del dedo por el papel. Tiene la aspereza de las cosas hechas para durar poco y la delicadeza de lo que se preparó pensando en alguien. No hay nombre a la vista, solo ese hilo rojo torpemente anudado, como si lo hubiera atado un nieto impaciente o unas manos cansadas a trago saliva. Miro a mi alrededor. Nadie parece reclamado. Las palomas me rodean en semicírculo, democráticas. El zorzal por fin calla. El parque entero se queda a la expectativa. Acercó el oído al paquetito. Ridículo, lo sé, por pura superstición. Y me permito una pequeña fe, aunque las cosas, a veces, llegan donde tienen que llegar. No lo abro todavía. Apoyo la mano sobre el papel tibio por el sol. Y, sin querer, susurro en sí: eres vos, vieja. Hiciste otra de las tuyas en el banco, cruje, como si se riera conmigo. En el cielo, una nube corta la luz y la devuelve más suave. Yo me enderezo, acomodo la boina y decido que hoy me quedaré un rato más. Lo que haya dentro de ese paquetito, quien quiera que lo haya dejado, va a cambiar mi mañana. Y quizá algo más que mi mañana. El banco compartido versión expanded. Dicen que los objetos no tienen memoria, que son apenas madera, hierro, tela o piedra. Yo no lo creo. Ese banco donde me siento cada día es más que 4 tablas atornilladas Es el testigo de medio siglo de mi vida. Allí pasé veranos enteros con el sol, quemándome la nuca, y también inviernos, donde el frío nos hacía frotar las manos y soplar como si con el aliento pudiéramos derretir la escarcha. Allí celebré cumpleaños improvisados con una torta de panadería. Allí escuché noticias de guerras que ocurrían demasiado lejos. Y allí descubrí que la risa compartida es el mejor escudo contra cualquier tristeza. Cuando cierro los ojos, todavía puedo verla llegar desde la entrada del parque. Caminaba rápido, con la bolsa de pan bajo el brazo y ese moño en el pelo que nunca quedaba parejo. Yo fingía que no la veía hasta que se sentaba. Y entonces le decía el mismo chiste de siempre. ¿Sabías que este banco es nuestro porque lo alquilamos por 100 años? Ella ponía los ojos en blanco y luego reía igual, como si lo escuchara por primera vez. Esa risa, tan suya, hacía que hasta las palomas levantaran la cabeza sorprendidas. Compartimos todo en ese banco, migas para los pájaros, secretos que no nos atrevíamos a contar en casa, discusiones que se arreglaban con un silencio largo y un roce de manos. Allí le confesé mi miedo cuando me quedé sin trabajo. Allí me anunció que íbamos a ser padres por segunda vez. Allí lloramos juntos cuando recibimos la noticia de la enfermedad de su madre. Y también allí, en un atardecer rojo como vino, me dijo: viejo, si un día me voy antes, prométeme que vas a seguir viniendo. Quiero que el banco no se quede solo. Yo prometí, medio en broma, medio en serio. Nunca imaginé que cumplir esa promesa sería la misión más dura de mi vejez. El banco no era un mueble, era un punto. A un lado, la vida que ya vivimos. Al otro, la que soñábamos vivir. Y en medio, nosotros dos, sentados rindo o calando, pero siempre juntos. Cuando ella se fue, el puente quedó a medio construir. Ahora me siento allí, y me parece escucharla mover el papel del pan, como si lo arrugara despacio para darme tiempo de inventar otro chiste. Pero cuando abro los ojos, no hay bolsa, no hay migas, no hay risa, solo yo, y un silencio que no perdona. Lo extraño es que hasta el silencio tiene memoria, porque cuando sopla el viento entre las tablas, cruje de una forma particular, como si imitara sus suspiros. Yo me dejo engañar. Prefiero pensar que es ella, que viene de visita disfrazada de brisa. Viejo, me dice en mi imaginación, trajiste sombrero, y yo asiento, aunque no lleve nada en la cabeza. A veces contesto en voz alta, sin darme cuenta. La gente me mira raro, pero a mí no me importa, porque en ese instante dejo de estar solo. En ese banco entendí que los objetos pueden ser cementerios. Oh, y el mío
aunque vacío, sigue guardando su risa como un tesoro que nadie me puede quitar. Los árboles del recuerdo versión Expanded dicen que los árboles no hablan, pero yo juro que sean cada vez que me siento en el banco y dejo que el viento juegue con las hojas, me parece escuchar susurros. No son palabras claras, son recuerdos disfrazados de sonidos un crujido que se parece a la risa de mis hijos, un silbido que tiene la cadencia de su voz, llamándome por mi apodo, un golpeteo de ramas que me recuerda las palmas de mis nietos al aplaudir un juego. Frente a mí hay un álamo enorme, el guardián del parque. Ese árbol vio crecer a mis hijos, los vio correr descalzos alrededor del tronco, mientras yo gritaba, ¡cuidado! ¡Se van a caer! Los vio jugar a las escondidas, con las caras manchadas de helado y los bolsillos llenos de piedritas que después olvidaban en la lavadora. Ese mismo árbol fue escenario de nuestra primera foto como abuelos. Ella, con el pelo ya canoso, yo con menos fuerza en los brazos, pero con más ternura en la mirada. Un poco más allá está el roble pequeño, torcido hacia la derecha. Allí, en una tarde de primavera, ella me dijo que había soñado con nuestro futuro nietos corriendo por el parque, nosotros vigilando desde el banco, y una mesa larga para reunir a toda la familia. Y lo cumplimos por un tiempo. El roble, todavía joven, fue testigo de esas reuniones improvisadas con termos de mate, bizcochos, canciones desafinadas y discusiones que siempre terminaban en risa. Ahora, cuando camino hacia ese rincón y apoyo la mano en el tronco, siento que el árbol me devuelve el calor de esas escenas. Cierro los ojos y casi puedo verlos, a mis hijos chicos trepando como monos, mi esposa aplaudiendo sus travesuras, los nietos jugando a correr en círculos hasta marearse, pero al abrirlos, el tronco está solo, las ramas vacías, y lo único que queda es mi sombra alargada sobre el pasto. Los árboles guardan secretos. Estoy seguro de que si pudieran hablar en voz humana, me contarían lo que ya sé hay, que la vida se pasa rápido, que las hojas caen sin pedir permiso, que la raíz sostiene incluso cuando nadie la ve. A veces acaricio la corteza y le pido al árbol que me dé un poco de su fuerza. Vos siguis firm. Aunque el tiempo te golpee, le digo, enséñame a ser como vos. La memoria es caprichosa en mí, regala imágenes hermosas y al mismo tiempo me castiga con la ausencia, porque lo que más duele no es lo que recuerdo, sino lo que ya no puedo repetir. Me gustaría volver a ver a mis hijos corriendo bajo las ramas, escuchar a mi esposa regañándome, porque me olvidé el sombrero, sentir el perfume del almuerzo que nos esperaba en casa. Los árboles me muestran esas escenas como si fueran un cine gratis, pero uno al que entro solo, sin compañía, y es ahí, frente a los árboles del parque, donde entendí que la memoria puede ser refugio. Oh, tormenta. Todo depende de cuánto dure la ilusión cuando abro los ojos. La gente que pasa versión Expanded a desde mi banco. No solo veo árboles y palomas, también veo la vida pasar con rostros nuevos cada día. Es como estar en una estación de trenes, pero yo no viajo, me quedo sentado, observando cómo los demás suben y bajan en sus propios destinos. Por las mañanas llegan las madres jóvenes con cochecitos, hablan entre ellas con un apuro alegre, como si temieran que el día se les escape de las manos. Yo las miro, y recuerdo cuando tu madre me dejaba al cuidado de los chicos en este mismo parque. Yo hacía malabares para entretenerlos. Inventaba historias de caballeros y dragones, aunque al final los dragones siempre perdían porque los héroes, mis hijos, eran invencibles. Ahora esos héroes crecieron, se volvieron adultos serios, y yo me pregunto si aún guardan en algún rincón de su memoria aquellas batallas imaginarias. Después llegan los jóvenes, siempre apurados, siempre conectados a sus teléfonos, como si allí estuviera todo lo importante del mundo. A veces se sientan en mi banco, sin darse cuenta de que ya tiene dueño. Se besan, se toman fotos, se ríen de chistes que no entiendo. Yo bajo la mirada, sonrío, y dejo que lo usen, porque alguna vez también fui ese joven que creía tener todo el tiempo del mundo, que pensaba que el amor era eterno, y que la vida nunca iba a doler. Los miro con ternura, como quien mira a su propio reflejo de hace 60 años. Los ancianos también pasan, pero ellos caminan distinto. Algunos arrastran los pies, como si cada baldosa pesara 1 kilo. Otros se apoyan en bastones que se parecen al mío.
Nos reconocemos a la distancia con un gesto brief, un movimiento de cabeza que dice Anne. Estamos en la misma orilla. Es un saludo silencioso, pero lleno de complicidad. A veces quisiera levantarme y charlar, pero me quedo quieto. Sé que cada uno carga con sus propios recuerdos, y no siempre se comparten. Y están los niños, ellos son los que más me alegran. Corren con una energía que me da envidia. Sus risas son como campanas que limpian el aire del parque. Uno me dijo un día, abuelo, ¿me cuida la pelota? Yo asentí con una sonrisa, aunque por dentro se me quebraba el corazón. No era mi nieto, pero esa palabra, abuelo, me devolvió por unos segundos la sensación de ser necesario. Algunas personas me ven y me saludan rápido, como cumpliendo un deber de cortesía. Otros ni me miran, como si yo fuera parte del mobiliario urbano. Una estatua más, Anne. Pero yo observo a todos. Observar se volvió mi manera de seguir participando en el mundo. Cada paso ajeno me recuerda que sigo aquí, que aún formo parte de la coreografía de la vida, aunque ya no baile en el centro del escenario. El parque es un teatro. Yo soy el espectador fijo, sentado siempre en la misma butaca. Veo obras de amor, de tristeza, de amistad, de rutina. Veo cómo los días se parecen, pero nunca son iguales, y mientras los demás pasan, yo me quedo, aprendiendo una lección que al principio dolía, pero que ahora acepto. En el mundo no se detiene, aunque tu corazón quiera. Y fue en ese banco, mirando a la gente que pasa, donde comprendí que no hay peor soledad que la de sentirse invisible. Los domingos siempre fueron días de familia, aunque hubiéramos trabajado toda la semana, aunque los bolsillos estuvieran más vacíos que llenos. Tu madre y yo nos las ingeniábamos para que ese día oliera a fiesta. Ella cocinaba algo especial. Los chicos ponían la mesa. Yo me encargaba del vino barato y de la radio encendida con tangos o partidos de fútbol. El domingo era nuestro pequeño lujo. Por eso, todavía hoy, cuando llega ese día, el corazón me late distinto. Ese domingo me desperté más temprano que de costumbre, con una ilusión que no sé de dónde salió. Tal vez un presentimiento, tal vez un deseo desesperado. Pensé que alguno de mis hijos vendría a visitarme y a caminar conmigo hasta el parque. Hoy sí, me dije mientras me afeitaba con manos temblorosas. Hoy sí aparecen en mí. Puse la mejor camisa, aquella que todavía guarda el perfume que usaba cuando iba a bailes de juventud, la planchi dispacho, como si alisara recuerdos. Peiné lo poco que me queda de cabello, acomodé la boina con esmero, y como detalle final, me eché unas gotas del perfume que ella me regaló en nuestro aniversario número 30. El frasco casi vacío es un tesoro que uso solo en ocasiones especiales. Ese domingo me perfumé no para mí, sino para ellos, para que al abrazarme sintieran que todavía soy el mismo padre que alguna vez los levantó en brazos. Esperé toda la mañana sentado en la silla del comedor. Cada ruido de motor en la calle me parecía el suyo. Cada timbre lejano me hacía erguir la espalda. Preparé 2 tazas de café, por si acaso, y las dejé humeando sobre la mesa. El reloj avanzaba, lento, cruel, marcando cada minuto de ausencia. Al mediodía, el café ya estaba frío. Cuando entendí que nadie llegaría, la ilusión se me cayó de golpe, como un plato roto, pero no quise rendirme. Ni pius el seco. Agarré el bastón y salí igual hacia el parque. El perfume todavía flotaba en mi camisa, como burlándose de mi ingenuidad. Caman despatio, con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo los viejos conocemos. Al llegar al banco, me senté. Miré el reloj cada 10 minutos, como si aún pudiera darles otra oportunidad de aparecer. La gente pasaba a mi alrededor en familias enteras, cargando heladeritas, niños corriendo, parejas tomándose selfies. Todos parecían tener un lugar a donde ir. Menos yo. El banco estaba helado bajo mis piernas, y esa frialdad se me metió hasta el alma. Me quedé así toda la tarde, con el bastón apoyado entre las rodillas y los ojos clavados en el sendero por donde alguna vez los vi llegar de niños. Nadie vino. Nadie preguntó. Nadie notó el perfume que todavía me abrazaba como un recuerdo obstinado. Ese día aprendí que la soledad no siempre se siente en una casa vacía. A veces se siente en un banco lleno de recuerdos, mientras el reloj te recuerda que quienes esperas ya no llegan. En capítulo 6, conversaciones con ella, versión expanded. Dicen que hablar solo es cosa de locos.
Yo no loco. Hablar solo es cosa de quienes todavía necesitan ser escuchados. Y yo, cada vez que me siento en este banco, no estoy solo, estoy con ella. Al principio me daba vergüenza. Movía los labios apenas, como si rezara en silencio. Pero un día decidí dejarme llevar. Me acomodé en el respaldo, puse el bastón a un lado y empecé a contarle lo que me pasaba, como si aún respirara a mi lado. Vieja, le dije, hoy me costó levantarme. La rodilla derecha me duele más que nunca. Creo que el frío ya se metió a vivir en mis huesos y de inmediato, en mi cabeza, escuché su respuesta. Ante lo dije, tenías que ponerte las medias gruesas. ¿Por qué nunca me haces caso? Así, poco a poco, nuestras charlas volvieron a existir. Le cuento de los vecinos, de los precios en la verdulería, de la señora del barrio que todavía me pregunta por ella como si fuera a aparecer de un momento a otro. Le hablo de los hijos, de lo poco que los veo, de lo mucho que los extraño. Y, aunque sé que estoy inventando sus respuestas, siento que cada palabra suya me llega clara, como si hubiera aprendido un nuevo idioma desde donde está. A veces le confieso cosas que nunca dije en voz alta. Le cuento que tengo miedo de morir solo, que a veces no entiendo en qué momento la vida se me fue tan rápido. Le digo que extraño hasta sus enojos, esos silencios suyos que duraban lo que yo tardaba en pedir perdón. Y, mientras lo digo, me parece sentir su mano apoyada en la mía, suave, firme, como antes. La gente pasa y me mira raro. Algunos se ríen, otros fruncen el ceño. Seguramente piensan, ese viejo perdió la cabeza. Que piensen lo que quieran. Yo sé la verdad. No estoy loco. Estoy acompañado, porque en esas conversaciones inventadas encuentro más consuelo que en cualquier medicina, más alivio que en cualquier visita corta de compromiso. Recuerdo una vez en que le hablé del miedo que me daba el hospital. Vieja, no quiero que me dejen internado. Allí las camas son frías, los pasillos interminables. Me siento un número, no una persona, Ann. Y en mi imaginación ella me respondió, no te preocupes, viejo. Cuando llegue tu hora, yo voy a estar esperándote. No en un hospital, no en ni una cama, sino aquí, en este banco, en esa promesa imaginada. Me arrancó lágrimas, pero no de tristeza, sino de esperanza. Cada palabra dicha en este banco es un ladrillo más en el puente invisible que me une a ella. Sé que no la voy a volver a ver, pero mientras pueda hablarle, sentiré que sigue conmigo. Y en esas conversaciones con ella, comprendí que el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de lugar. El niño de la pelota versión Expanded a esa tarde. El parque estaba más lleno de lo habitual. Era primavera. El aire olía a pasto recién cortado y a helado de vainilla de los carritos que se acomodan en la entrada. Yo estaba en mi banco, como siempre, con el bastón apoyado entre las rodillas y la mirada perdida entre los árboles que me devuelven más recuerdos que sombra. De pronto, una pelota roja rodó hasta mis pies. Venía rebotando desde lejos, perseguida por un niño de unos 7 años. Corría descalzo, con la camiseta transpirada y el cabello revuelto, como si el viento fuera su cómplice. La pelota golpeó suavemente contra mi zapato y se detuvo. Obediente, me agaché con dificultad. Tomé la pelota con ambas manos, y por un instante recordé todas las veces que hice lo mismo con mis hijos, cuando eran pequeños, y la vida era una cancha infinita. El niño llegó jadeando. Me miró directo a los ojos, sin miedo, con la inocencia de quien todavía no conoce la palabra soledad. Me sonrió y dijo, gracias, abuelo. No era mi nieto, ni siquiera me conocía, pero esa palabra, abuelo, me atravesó como un relámpago. Nadie me llamaba así hacía meses. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero logré contenerlas. Le devolví la pelota con las manos temblorosas, cuidando de que no notara mi emoción. Jugá fuerte, le dije, con la voz cascada, que la pelota nunca se cansa. Él rió, como si hubiera escuchado un consejo de sabio, y salió corriendo otra vez. La pelota rebotaba en el suelo como si celebrara conmigo. Me quedé mirando hasta que desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un eco de risas que me devolvió 20 años de vida. Apoyé la espalda en el banco y cerré los ojos. Enseguida vinieron las imágenes a mis propios hijos corriendo con pelotas iguales, gritándome, «Pásala, papá», mientras yo fingía ser arquero,
y ellos siempre me hacían un gol. También recordé a mis nietos, que ahora están tan ocupados en sus propios mundos, que ya no vienen a jugar conmigo. Ese instante, robado a la rutina, me devolvió una verdad que había olvidado. Todavía soy abuelo, aunque nadie me lo diga todos los días. Todavía tengo algo que dar, aunque sea una sonrisa, una palabra de aliento o un pase de pelota improvisado. Esa tarde aprendí que un gesto pequeño, como una pelota de vuelta con cariño, puede salvar un día entero de hundirse en la tristeza. Porque a veces basta que un niño te llame abuelo para recordar quién eres de verdad. El invierno más duro, versión expanded. El invierno llegó sin pedir permiso. Una mañana abrí la ventana y sentí como el aire frío me cortaba la cara, como una navaja. El parque, que en primavera parecía un festival de colores, ahora estaba desnudo. Los árboles, esqueléticos, levantaban sus ramas como brazos pidiendo clemencia al cielo. El suelo estaba cubierto de hojas secas, crujientes, que el viento arrastraba de un lado a otro como si fueran recuerdos que nadie quiere guardar. Me abrigaba como podían 2 bufandas, un gorro viejo que ya había perdido la forma, guantes que dejaban pasar el frío en cada costura. La gente me decía, Andón, no salga, se puede enfermar. Pero yo respondía lo mismo, cada vez en el frío de afuera no me asusta, el de adentro es peor. Why, era el frío de los huesos se calma con una frazada. El frío del alma, en cambio, no se quita aunque uno se encierre con todas las estufas encendidas. Caminaba más lento. Mis rodillas protestaban en cada paso. Y aún así llegaba al banco. Al sentarme, la madera estaba helada, como si me abrazara un fantasma. Cerraba los ojos y recordaba aquellos inviernos pasados con ella. Llevábamos un termo con café caliente, galletitas envueltas en papel de diario y una manta que compartíamos sobre las piernas. El frío nos hacía reír, porque cuanto más soplaba el viento, más nos apretábamos uno contra el otro. Ahora el viento solo me empujaba hacia la soledad. Algunas veces, en pleno invierno, no había nadie más en el parque. Yo me quedaba allí, rodeado de silencio y hojas muertas, sintiendo que el mundo entero me había olvidado. Y sin embargo, no podía dejar de ir. Algo más fuerte que yo me obligaba a cumplir la promesa que le hice, a no abandonar el banco, aunque me doliera. Un día, mientras me frotaba las manos para entrar en calor, pensé que tal vez ese era mi destino, convertirme en una sombra más del invierno. Un viejo sentado en un banco helado, esperando algo que ya no volvería. Pero justo entonces pasó una niña con su madre. Me miró con curiosidad y me sonrió. Yo, con la boca temblando, le devolví la sonrisa. Fue suficiente para calentarme el corazón por el resto del día. Ese invierno comprendí que el frío verdadero no está en la piel, sino en la ausencia, y que basta una sonrisa, aunque sea de un extraño, para encender una chispa que derrita el hielo del alma. La carta nunca enviada, versión expanded, a una tarde de invierno, cuando el sol apenas lograba abrirse paso entre las nubes. Decidí llevar conmigo una libreta y una lapicera. Hacía días que una idea me daba vueltas en la cabeza en decirle a mis hijos todo lo que sentía, no en persona, porque cada vez que los tenía delante me quedaba mudo, como si las palabras se atragantaran en la garganta. Quería dejarlo escrito, aunque fuera para mí mismo. Me senté en el banco, ese banco que ya conocía mis silencios, y abrí la libreta en una hoja limpia. La mano me temblaba más de lo habitual, no solo por el frío, sino porque sabía que estaba por desnudar el corazón. Escribí despacio, con letra irregular: queridos hijos Ansé, que están ocupados. Sé que la vida se les escapa entre trabajos, cuentas y obligaciones, pero yo sigo aquí, en el mismo banco donde ustedes jugaban de chicos, donde su madre y yo los mirábamos crecer. Ahora me siento solo, y no me duele el cuerpo tanto como me duele la ausencia de sus voces. Me gustaría que vinieran, aunque sea un rato, aunque no tengamos nada importante que decirnos. No me traigan flores al cementerio, tráiganmelas ahora, mientras todavía puedo olerlas. En cada frase era un nudo que se desataba. Lloré sobre la página, y las lágrimas borraron algunas letras, como si también quisieran escribir su parte de la historia. Al terminar, cerré la libreta y la abracé contra el pecho. Sentí un alivio extraño, como si al menos ya no me guardara todo por dentro. Esa noche, en casa, volví a leer la carta. Pensé en enviarla, en llamar a uno de mis hijos y decirle: tengo algo para ti. Pero
El miedo me ganó. ¿Y si la leían y no contestaban? ¿Y si la arrugaban y la tiraban en un cajón? Ese silencio sería más cruel que la soledad misma. Así que guardé la carta en el bolsillo de mi saco. Desde entonces me acompaña cada vez que vengo al parque. Está arrugada, con manchas de tinta y lágrimas secas, pero sigue ahí, como un testigo silencioso de lo que nunca me animé a decir, y comprendí que a veces el silencio no significa falta de palabras, sino miedo. Miedo a que, aun diciéndolo todo, nadie te escuche. La sorpresa en Primavera versión Expanded a la primavera llegó como un regalo inesperado. Después de un invierno duro, de esos que te dejan los huesos entumecidos y el alma con grieta, de pronto, el parque se llenó de colores. Los árboles, que hasta ayer parecían esqueletos, comenzaron a vestirse de verde. Los pájaros recuperaron su canto y el aire traía un perfume suave de flores y tierra húmeda. Yo, como siempre, fui a mi banco. Me senté con el bastón entre las rodillas y la mirada fija en el sendero. Era otro día de soledad, o al menos eso creía. Mientras hablaba en voz baja con ella, como suelo hacer, escuché unos pasos apresurados. Al principio no les presté atención. El parque siempre está lleno de prisas ajenas. Pero de pronto, una voz, dulce, clara y joven, me llamó. «Abuelo». Levanté la cabeza. Allí estaba, de pie frente a mí, mi nieta. Tenía 15 años, la misma edad que alguna vez tuvieron sus padres, cuando todavía me buscaban para todo. Llevaba el cabello suelto, los ojos brillantes y una sonrisa que me atravesó como un rayo. En sus manos tenía una bolsa con galletitas caseras. «Abuelo, te extraño», me dijo, y sin darme tiempo se inclinó y me abrazó fuerte. Sentí el calor de su cuerpo joven contra el mío frágil y tembloroso. Las lágrimas, que tantas veces se me habían negado, salieron sola. Lloré como un niño, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera visita en meses y venía de quien menos esperaba. Nos sentamos juntos en el banco. Ella abrió la bolsa y me ofreció una galleta. Yo la mordí despacio, como si masticara un recuerdo. Le pregunté por la escuela, por sus amigas, por sus sueños. Ella me contó que quería ser médica, que le gustaba la música, que a veces peleaba con su madre. Yo le conté cómo era su abuela, cómo reía cuando las palomas se le subían a los pies buscando migas. El banco, que tantas veces había estado frío y vacío, esa tarde se llenó de vida otra vez. Sentí que no era un viejo olvidado, sino un abuelo con historias que aún tenían valor. Ella me escuchaba con atención, sin mirar el teléfono, sin apuros, y yo, al mirarla, vi en sus ojos el reflejo de todos los años que creí perdidos. «Antis to hers». Me tomó la mano y me dijo: «Prometo volver, abuelo. No quiero que estés solo». Me quedé con esa promesa como si fuera una llave que abría la puerta a la esperanza, esa que yo había cerrado hacía tiempo. Ese día comprendí que la vida siempre encuentra la manera de darte un respiro, y que a veces la primavera no llega con flores, sino con la visita inesperada de alguien que todavía te recuerda. El regreso de los hijos versión Expanded a las semanas después de la visita de mi nieta fueron diferentes. Ya no caminaba hacia el parque con los hombros caídos. Había en mí una chispa nueva, una ilusión pequeña, pero poderosa, la de no haber sido olvidado del todo. Cada vez que me sentaba en el banco, repasaba su abrazo, sus palabras, su promesa. Me repetían: si ella recuerda, tal vez ellos también lo hagan. Ann. Y un domingo, cuando el sol tibio se colaba entre las ramas y el banco estaba especialmente cálido, ocurrió lo que ya había dejado de esperar. Desde lejos vi dos figuras acercarse por el sendero. Caminaban juntas, algo torpes, como quien no sabe si dar un paso hacia adelante o retroceder. Me froté los ojos, incrédulo. Eran mis hijos. Los reconocí por la manera de andar en el mayo R, con las manos en los bolsillos, cargando el peso de su silencio. El menor, con los hombros tensos, como si llevara un saco de culpas invisibles. Se detuvieron a unos metros. Yo los miré fijo, sin decir nada. Ellos también callaban, y en ese silencio se amontonaban años de distancia, promesas incumplidas y domingos vacíos. «Papá», dijo al fin el mayo R, con la voz quebrada. No respondió mi boca, respondió mi corazón. Ansé. Me llenaron los ojos de lágrimas. «En Tenth 11th Arm»,
pero el bastón se me resbaló de la mano. Ellos corrieron a sostenerme, uno a cada lado, como cuando eran niños, y me pedían ayuda para cruzar la calle. Y ahí, en medio del parque, me abrazaron. Ese abrazo no tuvo palabras. Poro, Dillo, Tadú. Dijo perdón. Dijo te necesitamos todavía. Dijo, no queremos perderte sin haberte recuperado antes. Yo apoyé la frente en el hombro de uno y sentí el perfume de jabón mezclado con la humedad de las lágrimas. El tiempo pareció detenerse, como si el banco mismo contuviera la respiración. Nos sentamos los tres. No hablamos de reproches. No mencionamos ausencias. Solo compartimos el silencio. Un silencio distinto. Ya no era vacío, era compañía. Ellos miraban el suelo. Yo miraba el cielo. Las palomas revoloteaban a nuestro alrededor, como si festejaran el reencuentro. En un momento, el menor sacó un paquete envuelto en papel sencillo. Es para vos, pa, murmuró. Lo abrí con manos temblorosas. Era una bufanda teñida a mano, irregular en los bordes. No es perfecta, dijo, pero pensé que este invierno no ibas a tener tanto frío. La apreté contra el pecho. No recordaba la última vez que me habían regalado algo. Ese domingo, el banco no estuvo vacío. Ese domingo, mi vida no estuvo tan rota. Y aunque sabía que nada devolvería los años perdidos, sentí que todavía había tiempo. Tiempo para reír, para charlar, para contarles las historias que aún me quedan. Y comprendí que incluso los corazones más distantes pueden volver a encontrarse. A veces basta un abrazo para reparar lo que parecía imposible. El mensaje final versión expanded a hoy. Sigo viniendo al mismo banco. El mismo de siempre, con la pintura descascarada y la placa oxidada que ya casi nadie lee. A veces está frío, a veces tibio, pero nunca indiferente. Este banco me ha visto en todas mis formas, como joven enamorado, como padre orgulloso, como abuelo con esperanza, y como viejo solitario que habla con fantasmas. Ahora también me ve como hombre reconciliado, que aprendió a perdonar el abandono y agradecer el regreso a mis hijos. Después de aquel abrazo no vinieron todos los días, es cierto, pero ya no desaparecieron del todo. De vez en cuando me llaman, a veces me traen a este mismo parque y se sientan conmigo, y aunque no siempre hablamos mucho, aunque a veces el silencio es lo que nos une, ese silencio ya no duele. Ahora tiene compañía. Mi nieta también cumple su promesa. Llega con cuadernos de la escuela, me pide consejos y me escucha como si mis palabras fueran tesoros. Y yo, al verla, sé que todavía tengo un lugar en su vida. Miro a mi alrededor y pienso en todo lo que este banco ha guardado. Isaos, lágrimas, peleas, perdones, sueños, ausencias. Podría ser un cementerio de recuerdos, pero yo elijo verlo como un santuario. Porque aquí está mi historia entera. Aquí está ella, sentada a mi lado cada vez que cierro los ojos. Aquí están mis hijos, de pequeños corriendo, de adultos volviendo arrepentidos. Aquí está mi nieta, con la frescura de la primavera. Hanoi, quiero dejar un mensaje, no solo para mi familia, sino para cualquiera que escuche mi voz. No dejen solos a sus viejos. No los condenen a mirar la vida desde un banco vacío. No esperen a que sea tarde para dar un abrazo, para compartir un café, para escuchar un recuerdo, lo que hoy parece pequeño. Una visita, una palabra, un rato. Mañana puede ser el tesoro más grande que les quede en la memoria. Yo, con 85 años, aprendí que el tiempo no se detiene. Las hojas caen, los relojes avanzan, las arrugas llegan sin pedir permiso, pero también aprendí que nunca es tarde para volver, para pedir perdón, para recuperar lo que parecía perdido. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a mientras me quede aliento. Seguiré viniendo a este banco. No importa el frío, no importa el calor. Aquí sigo hablando con ella. Aquí sigo esperando a quienes amo. Aquí sigo recordando quién soy. Y cuando un día ya no pueda levantarme, quiero que alguien más se siente aquí y escuche lo que los árboles susurran. A la vida pasa rápido, pero el amor permanece. Por eso, si tienes un padre, una madre o un abuelo vivo, ve a verlos hoy. No mañana hoy, porque mañana quizás sea demasiado tarde.